Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña en una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a José Fredman Mendoza, doctorado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Monterrey y de la Universidad de Delaware, si mal no recuerdo. Bienvenido, mi amigo José Fredman. Muchas gracias, mi estimado Raúl Monter. Gracias por la invitación. Nada más un apunte. Yo egresé de la Autónoma de Nuevo León y trabajo actualmente en la Universidad de Ah, Monterrey. perfecto, muy bien, Tigrillo, muy bien egresado. Muy A tus bien, órdenes, querido Raúl. muchas gracias. Bueno, mira, para ubicar un poco el contexto de la entrevista y que la audiencia también lo conozca. La entrevista tiene como objetivo que tú nos platiques sobre algo que yo he estado investigando, analizando, pero más que otra cosa, tratando de dar a luz pública de algo que yo ya percibo como una realidad. Eh, y parto de los siguientes acontecimientos. Yo recuerdo que desde que López Obrador andaba en campaña en el 17, él hablaba de una transformación de gobierno y de país. Él hablaba, nunca lo mencionó, pero lo insinuó en repetidas ocasiones, que habría que cambiar el régimen. Ujú. Mucha gente no le creyó, a mí me sorprendió, yo lo registré y lo fui monitoreando. Debo decirte que y confesarte que no lo hice con toda la prudencia y puntualidad que debía haber hecho, porque esa amenaza se convirtió en realidad. El día de hoy, 20 de junio del 2025, estamos viviendo un régimen de gobierno totalmente distinto. ¿Tú qué opinas, amigo José Fredman? Pues sí, Raúl, efectivamente hubo un cambio de régimen o un reacomodo de las relaciones dentro del régimen político y dentro del sistema político. Desde la ciencia política, cuando hablamos de régimen político, nos estamos refiriendo a instituciones, a reglas, a procesos. Instituciones, reglas y procesos, ¿para qué? Para acceder al poder, pero también para la forma en cómo se ejerce el poder. Entonces, una vez que llega Andrés Manuel López Obrador, uno, hay un reacomodo de élites políticas. Dos, hay un reacomodo institucional de acuerdo con las fuerzas políticas que comienzan a tomar mayor relevancia, en este caso Morena y aliados, en los congresos federales y en algunos congresos locales y gobiernos subnacionales. Pero también cambia, y yo creo que aquí es la parte donde estamos, creo que todo el país o todos a quienes estamos interesados y a tu audiencia, que seguramente es gente muy interesada, muy politizada, en que nos están cambiando las reglas del juego político. La muestra ha sido la elección del 1 de junio, donde es un caso, un hecho evidente, tangible, de que las reglas del régimen político cambiaron por la simple y sencilla razón de que elegimos ahora al Poder Judicial. Entonces, en función de esa, adhiriéndonos a esa definición de régimen político entendido como reglas, instituciones y procesos, evidentemente del 2018 a la fecha hay un cambio. En el caso del sistema político, que la ciencia política le llama al sistema político como el conjunto de interacciones entre los distintos actores políticos, partidos de oposición, partidos en el poder, gobiernos subnacionales, cámaras empresariales, sector empresarial, academia, medios de comunicación y sociedad civil organizada principalmente, también ha habido un reacomodo, pero este reacomodo, digamos que todavía, desde mi punto de vista, está en ciernes aún para ver cómo puede beneficiar o minimizar los riesgos del cambio de régimen o aumentar los riesgos del cambio de régimen. Es decir, desde mi punto de vista, los debates tendríamos que estar yéndonos ahora a conocer la interacción entre todos estos actores políticos dentro de nuestro sistema político, que ahí lo que ha cambiado más bien ha sido la correlación de fuerzas. Si antes los fuertes eran el PRI y el PAN, por decirlo de alguna manera, ahora los fuertes,
La elección de Durango y la elección de Veracruz nos demostró que ahora los fuertes son Movimiento Ciudadano y Morena. Entonces, en ese sentido, hay una reconfiguración en el sistema político mexicano. Hay un cambio en el régimen político mexicano. Muy bien. Creo que aquí valdría la pena incluir otro factor en la ecuación, eh, amigo Fredman, porque en el régimen anterior, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todas sus vulnerabilidades, eh, era un régimen, y de acuerdo a la Constitución, y todavía la Constitución lo dice el día de hoy, nuestro país es una nación que tiene tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y todavía está así. Pero en este reacomodo de fuerzas, como bien lo has dicho, el poder ahora se concentra en el poder ejecutivo, ya que el poder legislativo es prácticamente una arma, perdón, un brazo del poder ejecutivo, y el poder judicial va en vías de. Entonces, también creo que este factor es importante. ¿Estoy en lo correcto o tú qué opinas? No, completamente de acuerdo. A este fenómeno que bien lo describiste, cómo el poder ejecutivo va abriendo sus brazos para capturar a los otros dos poderes, es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno común, lamentablemente, que se le ha llamado en la literatura de ciencia política agrandamiento del Ejecutivo. O sea, una característica de los actuales regímenes políticos en el mundo consiste en que el Ejecutivo se agrande en el sentido de que capture a los otros dos poderes. Es algo que está pasando, que puede llegar a estar pasando en el caso de Estados Unidos, es algo que evidentemente pasó en Turquía, es algo Inclusive que en la India está pasando ahorita es también, ¿eh? correcto. Eso En la es India. un fenómeno, digamos, internacional, no es exclusivo de México, es lo que quiero llegar. Aquí la cuestión va a ser, y por eso me parece que lo importante del sistema político es cuáles van a ser las respuestas de los otros actores políticos. Porque una cosa sí quiero ser muy claro, porque se habla mucho de que México está en un proceso o que México ya es un régimen autoritario o que México está en un proceso que se le ha llamado autocratización. Yo quiero ser muy puntual y por amor a las precisiones teóricas. El que el Ejecutivo sea grande no necesariamente significa que ya estemos en un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque sigue habiendo en el sistema político mexicano la posibilidad, afortunadamente, la posibilidad sigue existiendo de que los otros actores políticos, en este caso los de oposición, el sector académico y los medios de comunicación puedan hacer frente a estos intentos de erosionar cada vez más y más a las instituciones. Y lo vemos ahorita, o sea, el caso, desde mi punto de vista, y porque somos de aquí de Nuevo León, lo tenemos en el Congreso, lo tenemos en el ejemplo lo tenemos en Nuevo León. O sea, Morena como partido hegemónico no es una realidad en todo el país. Nosotros somos un ejemplo. Las fuerzas políticas, el agrandamiento del Ejecutivo a nivel subnacional, a nivel estatal, no se da así. El gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano no domina el Congreso. Entonces, ahorita, en un ambiente donde se va a discutir la reforma judicial local, por ejemplo, yo creo que nos demuestra cómo se pueden generar desde los niveles locales de los gobiernos subnacionales, pues otras opciones de interacción dentro del sistema político y donde se abre una oportunidad para los medios de comunicación, para las universidades, para la sociedad civil organizada y para la oposición en este país y en este estado, pues para poder darle frente y minimizar un poco los riesgos de esos intentos que los hemos visto ya un poco más materializados a nivel nacional, pero que evidentemente se quieren replicar a nivel subnacional. Entonces, los espacios de contención para estas prácticas o estos intentos de erosionar más y más a la democracia mexicana, la contención la vamos a encontrar a nivel subnacional. O en otras palabras, la única vía para mejorar a nuestro sistema político mexicano en términos democráticos es a nivel subnacional. A nivel nacional,
al menos desde mi humilde punto de vista, lo veo ya complicado, lo veo muy, muy, muy complicado. Este, aquí has tocado para mí el punto central del tema, ¿eh? Es decir, Morena está aspirando a ser un partido hegemónico centralista. Creo que eso no me cabe ni ninguna duda. Y está poniendo todos los sistemas de contención necesarios para que la oposición, la academia, los medios de comunicación, grupos organizados de la sociedad civil no puedan participar. Eso para mí también me queda muy claro. Entonces en este momento estamos viviendo una lucha de fuerzas en las cuales cada quien tiene que demostrar su músculo. Y por lo que yo observo hasta el día de hoy, quien ha mostrado el músculo es Morena y la 4T. La oposición y el resto del país, como tú le llamas adecuadamente, son de nivel subnacional, están muy por debajo. Esa es mi apreciación, ¿es correcta? Sí, 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 me parece una muy buena presión. Yo coincido en estos intentos de centralismo que se tiene en este país y que no es nuevo. Es decir, a mí no me tocó, por mi edad, vivir el régimen de partido hegemónico como quizás a ti te tocó vivir o Sí, como a mucha gente les tocó vivir. Pero esa es una tradición, me parece, lo he leído al menos, no, no lo viví, pero sí lo leí, era una tradición del sistema político mexicano, del régimen de partido hegemónico, esos intentos siempre de centralizar toda la política en el país, de todos los esfuerzos, hasta se decía que los gobernadores al final tenían que estar palomeados por el presidente de la República para que pudiesen ser gobernadores. Incluso se metían tanto los presidentes de la República que a veces pasaban nombramientos o candidaturas para alcaldías o para algunos regidores estratégicos en algunos municipios estratégicos. Y eso no cambió necesariamente con Acción Nacional. Una vez no, que llegó el PAN, siguió la misma lógica. Hay un muy buen texto que habla sobre la democracia delegativa a nivel subnacional de un profesor de la Universidad Veracruzana. Él se llama Alberto Olvera. Él escribió en el 2010, 2009, 2010 aproximadamente, un capítulo en un libro de Guillermo Donnell, que coordinó Guillermo Donnell, donde decía, el gran problema de la federalización con Fox fue que al presidente de la República o a la presidencia de la República eh, dejó aspectos como salud y educación a los niveles subnacionales, a los gobernadores de los estados, que eso terminó por provocando al final del día una suerte de creación de nuevos cacicazgos a nivel sí, subnacional, pero sí. solamente en aspectos de educación y de salud. En aspectos de corte político y económico seguía siendo centralizado todo el poder político y el poder económico. Entonces, ahora con Morena, claramente estamos viendo como estos esfuerzos nuevamente por llevar toda la política y todo lo relacionado con la política y lo político, llevarlo nuevamente a lo nacional. Y ahí está un grave problema, pero también una oportunidad. O sea, yo sí veo en eso una oportunidad porque Morena no es el PRI, Morena no opera como el PRI y por lo tanto Morena es susceptible a que se debilite más rápido que el PRI. Entonces, el claro ejemplo, insisto, lo vemos en Veracruz y lo vemos en Durango. Y yo me atrevo a decir, y también para meterle un poquito de tema local, yo me atrevo a decir que yo no veo que Morena esté tan seguro o esté tan asegurado aquí en Nuevo León. Entonces, yo creo que sí habrá batallas en la reconfiguración de fuerzas a nivel local y por lo tanto sí veo los intentos de Morena, como bien lo dices, de centralizar y demostrar este músculo, pero la evidencia, lo que nos han dicho, al menos los últimos sucesos o los sucesos recientes, es que no tiene el control todavía de todo el país. Y yo creo que ahí es donde se abre un espacio, una oportunidad pues para el análisis un poco más realista de nuestro país en su conjunto, considerando el nivel local o el nivel subnacional. Este, no lo tiene, pero lo quiere, lo aspira. Sin duda, sin duda. Y ahí está la muestra de lo que sucedió en Puebla y en Campeche, y no recuerdo en qué otro lugar recientemente.
donde ahora meten a la cárcel y sancionan económicamente y privan de la libertad a periodistas que han hablado mal de los gobernadores. Entonces, son claras muestras de que es una tentación lo que te quiero decir. Es Pues tener el control, tener todo el poder, es una maldita tentación. Así la califico yo. sí, recordemos que al poder le gusta concentrarse y al poder le gusta expandirse. Así Es es. algo natural de quienes detentan el poder. Muy bien. Creo que aquí también has tocado otro tema bien interesante. Dices, Morena no es como el PRI. Morena no opera como el PRI. Morena no controla como el PRI. Por lo tanto, su desgaste es mayor. Si me permites preguntarte, yo observo también un desgaste muy fuerte dentro de Morena. ¿Es correcto? O Es sea, lo que sí, en el caso del PRI hegemónico había disciplina. Digo, claro, había divisiones, había pleitos y todo lo demás, pero a final de cuentas, marchen por aquí y marchaban por ahí. Y ahorita correcto. no lo veo así. ¿Es correcto? Sí, 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 yo también, yo lo veo de esa manera. En la disciplina partidista no es similar. Esa disciplina o esa falta de disciplina partidista provoca, desde mi punto de vista, que los distintos grupos se fracturen o las divisiones dentro de Morena sean cada vez más grandes, más fuertes. Lo vimos cuando, no sé si te acuerdas, estimado Raúl, cuando recién entró la presidenta Claudia Sheinbaum, que empezaron Ricardo Monreal y Adán Augusto a pelearse entre ellos dos. Comienza a ver, ahora que está el hijo de Andrés Manuel en el partido, pues comienza a ver también hay una línea muy interesante entre Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, que retoman el partido, por ejemplo. El grupo de la presidenta, el grupo político de la presidenta, no queda muy claro a ciencia cierta quiénes son o qué tanto margen de maniobra tiene la presidenta con su grupo político, porque recordemos que le pusieron a Ricardo Monreal como presidente de la Cámara de Diputados, a Dan Augusto como presidente de la Cámara, a Marcelo Ebrard como secretario de Educación. y al Digo, final economía, perdón. economía, y ellos fueron sus contendientes, o Oye, sea, y Rosa Isela en gobernación, Rosa Isela en que es uña y gobernación, mugre de AMLO. claro, eso no pasaba, perdón, pero lo mucho poco que he leído del régimen priista de los 70, de los 60, eso no pasaba así. Si algo Sí, pasaba en este país era que muerto el rey, viva el rey. O sea, decía Cosío Villegas que el único limitante que tienen los presidentes de la República es el tiempo, porque su mandato en verdad solo dura 6 años. Ya sí. después del séptimo año ya a partir de entonces comenzaba, decían, o dice el argot, empieza el año más difícil de todo gobernante, que es el séptimo, ¿verdad? Pero al final los presidentes tenían toda esa posibilidad, esa capacidad de conformar su propio gabinete, cosa que no está sucediendo cuando entra Claudio Sheinbaum. Entonces, Y que de ahí, alguna forma se presenta la imagen de López Obrador en muchas de las decisiones políticas del actual gobierno. hay todavía se ve, se nota la mano, se nota la herencia del expresidente. Y otra cosa que creo es importante que apuntemos es que yo cuando digo que el PRI o Morena que no opera de la misma manera que el PRI, yo creo que también es por el hecho de que el corporativismo priista dio mucha certidumbre al proyecto político del PRI. Es decir, la operación política mediante los sindicatos, mediante todos los sectores, o como le llamaban los priistas, las fuerzas vivas del partido, yo creo que eso hacía también que hubiese certidumbre política. Y como ahora ya los sindicatos son cada vez menos relevantes políticamente hablando, creo que eso hace que la operación también sea diferente por parte de Morena. Yo no veo a los sindicatos fuertes unidos todos a favor del partido. O sea, no lo veo de esa manera. Pero bueno, es una percepción también que la hago Claro. lejos No, de ese es círculo. un tema que hay que seguir analizando, escudriñando, encontrándole diversas aristas y tratar de juntar todas las piezas. Precisamente por eso
te invité a platicar porque tú que tienes esa noción o ese conocimiento científico de las ciencias políticas, nos puedes ayudar a ir cuadrando que no es un círculo, más bien parece círculo, figuras desencajadas, sin ninguna forma, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ya para aprovechar estos últimos minutos, mi querido José Fredman, Sí. eh, ¿qué recomendarías tú o qué ves tú en la oposición y el resto del país que no está de acuerdo con Morena? ¿Cómo debe de actuar? ¿Qué tiene que hacer? Porque yo lo veo actualmente, como dicen ahora los muchachos, están en pausa o están simplemente, están drogados o están fuera de, para mí están fuera de la lucha política, esa es la verdad. No saben cómo entrarle, lo sacaron de la arena política, se quieren volver a subir y no saben cómo. Sí, mira, o sea, el reto, el desafío que tiene la oposición es grandísimo, pero también hay que decirlo claro, la oposición no se reduce a la oposición electoral. O sea, hay muchos actores de la sociedad, de la sociedad en general, como la sociedad civil organizada o la academia, por ejemplo, que tienen un papel importantísimo como actores opositores o actores de oposición. Y los partidos de oposición claramente también tienen un papel importante. Pero en un mundo donde, o en un momento de la historia del mundo, donde los partidos tienen muy poca credibilidad, donde la palabra política se ha desprestigiado bastante, o la han desprestigiado bastante, en ocasiones los grandes retos y desafíos que tienen los partidos de oposición es cómo revertir esa mala imagen que tienen los partidos, cómo revertir esa mala imagen que tiene la política. Yo creo que lo que tiene que, o que se tiene que tomar muy en cuenta por parte de la oposición es evitar dos sesgos que yo creo que no se han identificado de manera plena que tiene la oposición política en el país. Uno, es el sesgo cognitivo, es decir, eh, la oposición creo que se ha equivocado a exclusivamente decir Morena igual autoritarismo, Morena igual al nuevo PRI, pero sin proponer algo diferente. Porque el hecho de que la oposición se vaya contra Morena significa que la oposición, como vienen del PRI y vienen del PAN principalmente, está dando por sentado que entonces lo pasado a Morena era mejor, cosa que no es así, o al menos las generaciones de la mía hacia abajo, no lo vamos a ver así, nunca lo vamos a ver así, porque a nosotros crecimos con la guerra del narco con Calderón, porque nosotros crecimos con los gobernadores que empezaron a encarcelar de los neopriistas. O sea, para nosotros, para mi generación hacia abajo, de los 30, 33 hacia abajo, el pasado no es una ruta viable. Entonces aquí es el primer sesgo que tiene la oposición, un Tú sesgo le llamas sesgo cognitivo. cognitivo, es decir, tienen que pensar nuevas formas, no exclusivamente irse en contra del régimen actual. Y el otro sesgo que me parece que es el sesgo normativo. La oposición me parece que también ha caído en el error de utilizar exclusivamente, y lo vi hoy en la mañana en los periódicos, de utilizar solamente las vías jurídicas. Es decir, no les gusta, a la oposición no le gusta la reforma judicial, meto un recurso jurídico. Que no me gusta algo, meto otro recurso jurídico. Yo creo que a eso yo le llamo el sesgo normativo, o sea, no debemos de pensar o de caer en el error de que la política se resuelve solamente en términos jurídicos. La política va más allá del aspecto jurídico y es ahí donde está, yo creo que se abre una posibilidad para la oposición de poder ir a otros espacios, utilizar otros recursos para poder hacerle frente al régimen morenista. ¿Cuáles son estos recursos? Aspectos sociales, vinculados con aspectos académicos, vinculados claramente con el aspecto o con lo relacionado con el sector económico. Es decir, la oposición no puede seguir cayendo en ese error de utilizar solamente
el pasado, el recurso jurídico y perfiles exclusivamente económicos para mostrar otra cara, otra visión posible del país, porque eso ya vimos que no les funcionó y no les va a Tienes que seguir. introducir el ángulo social. Sí o sí, forzosamente tienes que introducir el ¿En ángulo. dónde ubicarías tú al crimen organizado en esta ecuación? Híjole, eso sí, del crimen organizado, ahí sí ya estamos hablando de un gravísimo problema que tiene este país, que yo lo resumo y lo dice Sergio Aguayo, por ejemplo, y otro gran amigo de allá del Colegio México, Rodrigo Peña. Ellos hablan mucho de la gobernanza criminal. El problema del crimen organizado para la democracia es que está metida con todos los partidos y con todos los niveles de gobierno. Entonces, Habla de la gobernanza, ¿qué, perdón? criminal, la Criminal. gobernanza criminal. Está metido, o sea, el El crimen crimen organizado está gobernando. está ayudando a gobernar, está ayudando a tomar decisiones, está financiando campañas electorales eh, mediante muchas formas, mediante muchas Sí. maneras, ¿no? Pero digamos que la parte del crimen organizado en la política, creo que eso sí tendría que pensarse de una manera un poco más profunda, porque está metido en todos los lugares, en muchos negocios, con todos los partidos, con muchos grupos económicos. O sea, ese es un gran mal de nuestro país, que no me atrevería a decir cómo erradicarlo, porque no, yo creo que nadie en este país tiene la Vale la respuesta pena sobre hacer cómo. un verdadero análisis para llegar a alguna conclusión, Es muy porque difícil, pero nada sí. más para abundar un poco en lo que tú decías, el crimen organizado, eh, déjame empezar así rápidamente y refrasearlo. La presidenta Sheinbaum se envuelve en la bandera de la soberanía. No vamos a permitir la injerencia de los extranjeros que vienen aquí a tratar de controlar el país, a invadirnos y resolver nuestros problemas. Esos problemas somos los mexicanos quienes tenemos que resolverlos y no permite la injerencia del extranjero. Y debo decirte, mi estimado José Fredman, que el injerencismo, como yo le llamo, se da de mexicanos contra mexicanos. Y el injerencismo se origina en el crimen organizado, que está controlando muchas poblaciones, muchas ciudades, muchos pueblos, en donde cobran derecho de piso, en donde distintamente pueden ellos eh, eh, como bien dices tú, ayudar a gobernar lo que ellos quieren. Entonces, para mí este es un cáncer que ya está en proceso de metástasis, está creciendo incontrolablemente. Entonces, para mí, ese es uno de los problemas que no se está atendiendo ni por parte del gobierno ni por parte de la sociedad en cada uno de sus sectores. ¿Tú qué opinas? Sí, yo siempre he dicho que lo que fue la política social para Andrés Manuel es la política en seguridad para Claudia Sheinbaum. Entonces, yo te soy bien honesto, a mí me llamó mucho la atención y creí que iba a ser que se iba a replicar en el resto del país cuando inició el operativo Enjambre en la ciudad, en el Estado de México. Sí. Para mí eso fue una muestra de un cambio de táctica en materia de seguridad, como tiene que ser el cambio de táctica desde lo local. O sea, se van con los municipios, porque ahí es donde empieza todo el problema. Lo Es, pongo es, muy sencillo. es la célula básica del país. Exactamente. Yo estuve muy a favor, o estoy muy a favor de ese tipo de operativos, porque creo que es así como se puede solucionar. Pero claro, eso requiere de otros aspectos institucionales, como por ejemplo la coordinación con alcaldes, la coordinación con gobernadores, la coordinación con fiscalías, la coordinación con policías, que yo creo que es ahí donde empieza a trabarse muchas cosas en materia de seguridad. O Se sea, empantana. sí, yo creo que la estrategia de ese operativo Enjambre me parece que es la correcta, me parece que está bien. Yo para un análisis un poco más serio, que no me atrevo a hacerlo en estos momentos porque no desconozco del tema de seguridad, pero yo sí veo al menos que se requiere de mucha coordinación a niveles locales y al menos yo no he visto que haya algo similar a lo Sí, que pasó en el Estado de México, entonces habrá que preguntarnos por qué. claro. Y ahí van a saltar un montón de porqués, ¿verdad? Muy bien.
Pues caray, José Fredman, se nos fueron los minutos mucho más rápido de lo que yo hubiera deseado. Aprecio mucho tu generosidad y pues me permito seguirte invitando más adelante, porque esto no se acaba, digo, todavía aquí tenemos mucho que hacer y Detona, como lo he dicho y lo repito, lo reitero, es una plataforma con una vocación constitucional y promotora de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Y eso a nosotros nos permite seguir divulgando todo aquello que contribuya al país, precisamente a que no caigamos en un gobierno centralista o dictatorial. Ese es lo que yo te puedo ofrecer y lo hago con mucho gusto. Reconozco tu capacidad profesional y analítica y por ello no te digo adiós, sino hasta pronto. Muchas gracias, estimado Raúl Monter, por la invitación y un gusto. Saludos a toda tu audiencia y a tus órdenes. Con mucho gusto cuando quieras platicar, ahí nos echamos una buena platicada de los problemas que son bastantitos de nuestro querido país. Así es. Fuerte abrazo, José Fredman. Igualmente, A Raúl, mi que estés querida bien. audiencia me despido y nos seguimos viendo. Gracias.